Por favor, Ya listo. confirme si ahora sí se ve. Ya se Sí, está grabando. Excelente, gracias, Rosana. de nada. Bien, entonces, función generatriz de momento. ¿Ok? Esto es como continuación de la clase de valor esperado, de esperanza y todo eso. Recordemos de la clase pasada que nosotros aprendimos a realizar cálculos de momentos de orden n, de una variable aleatoria. Eso es simplemente la esperanza, momento de orden n, podemos echar un poquito para atrás. Estos son los momentos de orden n, es decir, si la variable x la elevamos a una potencia entera, ¿verdad? Y después le calculamos su esperanza, es lo que entonces se conoce como un momento de orden n, es decir, la esperanza de la variable x, de la variable aleatoria x elevada a una potencia dada. ¿Okay? Cuando n es igual a 1, entonces es simplemente la esperanza, pues, o el promedio de la variable. Cuando n es igual a 2, entonces estamos hablando del momento, el momento de orden 2, que es un parámetro que nosotros utilizamos para poder calcular de forma más rápida la varianza. ¿Sí? Eh, Como pueden ver, bueno, la varianza la podemos colocar, la podemos calcular en función del momento de orden 1 y el momento de orden 2. Entonces, la función generativa de momentos, ¿ok? Se basa justamente en el cálculo de momentos de orden n. Por lo tanto, es necesario recurrir a un método alterno. Por supuesto, es una forma en la que nosotros podemos calcular esperanzas y varianzas cuando el momento de orden n se complica un poco en cuanto en términos de su cálculo. ¿Ok? Esto, por supuesto, cobra especial interés cuando, por ejemplo, si la variable aleatoria es discreta y esa variable aleatoria es una variable discreta infinita numerable, entonces, por supuesto, estaríamos trabajando con series que de repente tienen al infinito, ¿sí? Pero tienen que ser convergentes. Entonces, eso, por supuesto, requiere de trabajar con algún tipo de fórmulas especiales que vimos en cálculo 2, ¿ok? En cálculo 4, dependiendo de donde lo hayan visto. Yo lo vi en cálculo 4. Y, bueno, estoy hablando de cálculo 4 siglo pasado. Por lo tanto, es necesario recurrir a un método alterno para obtener dichos parámetros. Ese método es, por supuesto, la función generativa de momento. Ok, esto es una especie de transformación como la transformación de Laplace, o de transformaciones de Fourier, es un tipo de transformación que permite convertir una variable en otra variable, ¿ok? Donde de repente en la variable en su plano o entorno original, de repente no es posible conseguirle soluciones, pero cuando uno le cambia los parámetros o le cambia el entorno a la variable, hace mediante una transformación de tipo lineal o algún tipo de transformación, ¿ok? Ese cambio de transformación puede ser favorable para obtener las soluciones en ese campo donde sí es posible obtener los resultados. Básicamente de eso se trata la función generativa de movimiento. Es un tipo de transformación, ¿ok? Un tipo de transformación matemática que facilita poder obtener soluciones que en el campo original de la variable no sería posible, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es esa transformación que facilita ese cambio y por ende obtener esos resultados? Es simplemente un tipo de esperanza, ¿okay? O un tipo de momento que es de esta naturaleza. Simplemente, si x es una variable aleatoria discreta, la función generativa de momento, que sería una m de x, ¿okay? La anotación es m, con el subíndice asociado a la variable correspondiente, y sería una función de un parámetro t, que es un parámetro t este, que no necesariamente guarda relación con la variable x, simplemente es un parámetro t cualquiera. ¿Bien? Eso implica, por supuesto, el cambio o transformación que estamos haciendo de un campo de variables a otro campo de variables. ¿Bien? Entonces, esa función vendría siendo la esperanza, ¿okay? De la exponencial de la variable aleatoria multiplicada por esa variable t, que es una variable t cualquiera. ¿Bien? Cuando es discreta, pues bueno, simplemente se aplica el mismo modelo matemático de sumatorias, donde uno agarra la función y la multiplica por la f de x. Esto, por supuesto, está basado en una de las propiedades que vimos en la clase pasada, de si y es igual entonces a una función de x, a una g de x, entonces la esperanza de y es igual a la esperanza de g de y es simplemente esta sumatoria, la función, en este caso aquí para el caso específico sería la exponencial de la variable de x
multiplicada por t. ¿Ok? Eso es justamente lo que estamos viendo acá. Cuando la variable es aleatoria continua, pues simplemente ya no se trata de una sumatoria, sino de una integral, desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? O desde el menor valor hasta el mayor valor de la variable. ¿Ok? Sería en el dominio de la variable, de la esperanza de x por t por la función de densidad, ¿ok? De la variable. Y si es mixta, pues bueno, sería simplemente una combinación del componente discreto y el componente continuo. La función generativa de momento hay que estar claro de que no es un número real, sino una solución de tipo algebraica, es una función de t. Eso hay que estar muy claro. Lo que se obtiene con estas operaciones, ¿ok? Es una solución algebraica, es decir, una función en términos de t. Ese parámetro t que simplemente es el campo, el campo alterno donde se desarrollan los valores de x. La función generativa de momentos coincide con la transformada bilateral de Laplace, ¿ok? Evaluada en S, cuando S vale menos T. Si ustedes buscan en internet o buscan en libros de texto de matemáticas, ¿ok? Eh, de espacios vectoriales y cosas por el estilo, ustedes van a conseguir que existe algo, por supuesto también creo que se utiliza, si no recuerdo, para resolver ciertas ecuaciones diferenciales que no tienen solución en el plano cartesiano actual, sino que hay que agarrar y hacer una transformación a otra variable, a otro campo, a otra dimensión, pues por decirlo en ciertos términos. ¿Okay? La transformada de Laplace es un tipo de transformada integral frecuentemente usada en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. El objetivo de una transformada es resolver un problema de integración mapeando el dominio de una función original a otro dominio adecuado. ¿Okay? Que haga más fácil la resolución del problema. Ese es pues el propósito de la función generativa de momento, es hacer una especie de transformación que me permita transformar la información contenida en el conjunto XY a un conjunto alterno, a un conjunto XT. ¿Ok? Por supuesto, donde las probabilidades van a ser comunes a ambas variables. ¿Okay? Y por supuesto eso garantiza que la solución que se consigue en el conjunto X, XT es coincidente con la solución que se obtiene para el conjunto de XT. ¿Bien? Para ello, entonces, se recurre a un teorema, ¿ok? Hay un teorema que permite el cálculo de las esperanzas, ¿ok? Y de las varianzas. Simplemente es el teorema de los momentos, que se basa en lo siguiente. Las derivadas sucesivas de la función generativa de momento evaluadas en t igual 0 son los momentos de orden t. ¿Ok? Es decir, si nosotros derivamos por primera vez la primera derivada, cuando n es igual a 1 aquí, ¿ok? Y igualamos a 0 la variable t, obtenemos directamente el momento de primer orden, es decir, el promedio o la media de la variable aleatoria en cuestión. ¿Okay? Si derivamos por segunda vez, obtenemos entonces el momento de segundo orden. Y después ese valor cuando se lo restamos al cuadrado del momento de primer orden, ya nos da entonces la varianza. Y así sucesivamente. Esta es una forma alterna de poder hallar varianzas y esperanzas cuando en la función de distribución, o la función de densidad, la ley de probabilidades o la función de masa es compleja de tratar cuando uno trata de hallar el valor por los medios tradicionales. Entonces uno recurre a una transformación, a la transformada de Laplace, en pocas palabras. El teorema de los momentos se puede demostrar mediante la serie de Taylor. ¿Okay? Pero esta demostración ustedes ya la tienen disponible en la guía teórica del profesor Díaz. ¿Okay? Aquí se las traigo a colación nuevamente. ¿Okay? En este caso, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con esta función que está aquí, sea f, este es el desarrollo de Taylor clásico. ¿Okay? De repente los que ya vieron cálculo numérico conmigo el semestre pasado o con el profesor que le haya tocado deberían haber visto este repaso de serie de Taylor. O inclusive también esto creo que se da, debería darse en cálculo 2. La serie de Taylor simplemente es un tipo de serie que permite obtener un desarrollo polinómico que es capaz de representar hasta cierto punto el comportamiento de una función dada. Es decir, cualquier función trigonométrica, exponencial o combinación de ellas puede representarse a través de un polinomio de grado enésimo que represente su comportamiento. ¿Okay? Una demostración matemática bien sencilla.
¿sí? Y el polinomio este sería el desarrollo. Para el caso de la exponencial de t por x, ¿ok? El desarrollo de Taylor correspondiente siguiendo esta regla sería este polinomio que está aquí. Fíjense que esto es un polinomio, donde este es la exponencial evaluada para el x0, ¿ok? Este sería la exponencial, ¿ok? Para x, luego x cuadrado, etc. ¿Bien? Entonces, aquí en este caso, cuando uno hace las sustituciones correspondientes, uno llega entonces a esta expresión que está acá. Esta expresión, después entonces uno agarra, la sintetiza en una especie de sumatoria, ¿ok? Donde tenemos el polinomio en términos de t y x, ¿verdad? Luego entonces se aplica la esperanza, ¿verdad? La esperanza, como sabemos que es un operador lineal, la esperanza de la suma de las variables es exactamente igual a la suma de las esperanzas. Entonces nosotros podemos convertir, si sustituimos esta función exponencial, la función generativa de momento que está aquí, la función exponencial, mejor dicho, por su equivalente en Taylor, entonces nosotros podemos agarrar y plantear esto de la siguiente manera. ¿Okay? Luego entonces podemos, si sacamos factor común, ¿okay? Podemos sacar factor común t a la k y k factorial, de manera que entonces lo que tenemos es esperanza de x a la k. ¿Bien? Esta esperanza de x a la k vendría siendo entonces el momento de orden k. ¿Bien? Seguimos haciendo el tratamiento, entonces de esta manera, fíjense que ahora lo que nos queda entonces es un polinomio, ¿verdad? M sub 0, M sub 1, pero será un polinomio, ¿ok? En orden o en términos de la variable t. ¿Bien? La función generativa de momento finalmente, gracias al desarrollo de Taylor, lo podemos representar como un polinomio de t cuyos coeficientes polinómicos son los momentos de orden k. Cada derivada sucesiva evaluada en t igual a 0 da como resultado el momento de igual orden. Entonces, tenemos este polinomio, lo derivamos, igualamos a 0 el valor de la variable t y nos da el primer momento, después nos da el segundo momento, con la segunda derivada y así sucesivamente. Normalmente nosotros vamos a girar en torno al primer momento, el momento del primer orden y el momento del segundo, porque son los que nosotros necesitamos. El primero simplemente para hallar el promedio, la variable aleatoria, y el segundo para después restarle el cuadrado del primero y obtener entonces la varianza. ¿Bien? Bueno, esa demostración, por supuesto, igual está disponible en la guía del profesor Díaz para que lo puedan ver con más detalle. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver a continuación algunos ejercicios que son bastante ilustrativos de cómo aplicar. ¿Okay? Vamos aquí en este caso, tenemos una variable aleatoria discreta cuya función de masa viene dada por esta expresión que está aquí. Si recuerdan bien, esta expresión corresponde al modelo binomial que nosotros vimos para el primer parcial. El modelo binomial, recuerden que entonces es un muestreo aleatorio con reposición, donde este parámetro que está aquí en el número combinatorio corresponde al tamaño de la muestra. ¿Okay? Si extraigo de una caja, supongamos, tantas pelotitas amarillas, hay tantas pelotitas amarillas y tantas pelotitas rojas, ¿okay? Si saco una muestra de tamaño 3, n representaría justamente el valor 3 y x representaría el número de pelotitas de un color en particular. Por ejemplo, fijo mi atención en las pelotitas de color amarillo, X representa si en esa muestra están presentes 0 pelotitas amarillas, o una pelotita amarilla, o 2 pelotitas amarillas, o incluso las 3 pelotitas amarillas. ¿Sí? Entonces, por supuesto, P vendría siendo la probabilidad del evento que a mí me interesa registrar, que en este caso sería el número de pelotitas de color amarillo asociado a esta X. Por eso es que justamente P vendría siendo, estaría elevada a la X, porque es la probabilidad de que salgan esas pelotitas en esa muestra de tamaño 3 o de tamaño N en general. ¿Sí? Y por supuesto, esta sería la probabilidad del complemento de las pelotitas de otro color. ¿De acuerdo? Y por supuesto, como todo está restringido al tamaño de muestra n, si salen X pelotitas de color amarillo, entonces aquí esto sería el restante de las pelotitas, que las que son de otro color. Si, por ejemplo, si el tamaño es 3, salen 3, entonces esto sería P a la 3 y esto sería 1 menos P a la 0, es decir, 0 pelotitas. ¿De acuerdo? Esto es bueno, esto es simplemente un breve repaso de lo que es modelo binomial
y el modelo binomial aplicado, ¿ok? Para este ejercicio. Después nos piden, deduzca la función generatriz de momento, la esperanza de x y la varianza de x. ¿Bien? Entonces vamos a deducir la función generatriz y después vamos a obtener la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria con base a la función generatriz de momento. Bueno, simplemente planteamos nuestra fórmula. Sabemos entonces que la función generatriz de momento viene siendo la esperanza de la función g de x, donde g de x es igual a la exponencial de t por x. ¿Sí? Sabiendo que este tipo de transformación es la transformación bilateral de Laplace. Bien. Bien, entonces con esto, como sabemos que esta es una variable aleatoria discreta, bueno, se plantea la sumatoria correspondiente. Bueno, entonces aquí sería la sumatoria de este producto, el producto que vendría siendo la función, la g de x, o en este caso la exponencial de t a la x, de t por x, por la función de masa. ¿Ok? Si es la función de masa, entonces hay que hacer este cálculo. Bien, entonces aquí, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer para poder sacar adelante esta sumatoria? Simple. Hay que hacer una redistribución de términos por propiedad asociativa de multiplicaciones. Ok, vemos entonces que este término que está aquí y este término lo podemos juntar porque tienen en común que ambos están elevados a la x. ¿Okay? Aquí hay un poquito de carpintería. ¿Sí? Esto es equivalente a que nosotros hagamos y digamos que esto es p por e a la t, ¿verdad? Y todo esto elevado a la x. ¿Sí? Esto, por supuesto, llegamos a una nueva forma, ¿ok? Que no es más que una representación de algo más general que se conoce como el binomio de Newton. Si recordamos las fórmulas del binomio de Newton, el binomio de Newton viene siendo a más b elevado al cuadrado, y este es, bueno, clásicamente el desarrollo del otro lado de la igualdad. Si es a más b al cuadrado, tenemos este desarrollo. Si está elevado al cubo, entonces el binomio se desarrolla de esta manera. Si está elevado a la cuarta, se desarrolla de esta otra forma. En general, el binomio de Newton simplemente es una sumatoria que va de igual 0 hasta n, siendo n el exponente del binomio, ¿sí? Del número combinatorio, ¿okay? Que tenemos aquí, b a la i a la n menos i. Entonces, bueno, sabiendo esto, nosotros podemos representar que esto vendría siendo a, esto sería b, por lo tanto, el equivalente de esta sumatoria vendría siendo entonces 1 menos p más p a la, por e a la t, todo esto elevado a la n. Esta vendría siendo entonces nuestra fórmula de la función generatriz de momento. Con base a esta fórmula, lo que hay que hacer simplemente es derivar por primera vez, sacar la primera derivada, evaluar en t igual 0 para obtener la esperanza, ¿okay? De la variable aleatoria. Uno vuelve a derivar por segunda vez, vuelve a sustituir en t igual 0 y eso nos da el momento de segundo orden, que al restar el cuadrado de la media, ¿ok? Entonces nos da la varianza. Fíjense cómo aquí está en la lámina, aquí se ve cómo se hace este cálculo. Con base en la función generatriz de momento, se procede a calcular la esperanza de x, derivada, la primera derivada, se evalúa en t igual a 0 y se obtiene este cálculo. Y por supuesto hay que tener mucho cuidado, ¿ok? De hacer los cálculos con mucho cuidado, los despejes, ¿verdad? Sustituir en t igual a 0 y ¿qué nos va a dar como resultado? Dice que cuando t igual a 0, esto es p por exponencial de 0, simplemente es p, ¿ok? Esto sería n, esto sería 1 menos p más p, se cancelan las p y simplemente sería n por p. ¿Okay? Esta sería entonces la esperanza de la variable aleatoria binomial. Luego entonces pasamos a lo que es la varianza de x. Como les había dicho, habría que derivar por segunda vez para hallar el momento de segundo orden. Entonces se calcula la esperanza de x al cuadrado. Tenemos esta primera derivada. Aquí ya la cosa se complica un poquito. ¿Por qué? Porque entonces hay que derivar por segunda vez. Y esa es quizás una cierta desventaja que tiene el uso de la función generatriz de momento. Porque derivar la primera vez es fácil, pero a veces llegamos a unas expresiones que pues cuando uno las deriva por segunda vez, hay que escoger muy bien, a veces hay que pensar muy bien la estrategia para obtener la segunda derivada. Porque esa segunda derivada a veces se puede complicar un poquito. Porque estaríamos hablando de la derivada del producto de dos funciones. O a veces incluso la derivada del cociente de dos funciones.
Entonces, wow, hay que saber muy bien cómo dar el siguiente paso. Esa puede ser la mayor dificultad desde el punto de vista de carpintería, pues, cuando uno saca adelante esta forma. ¿Okay? Entonces aquí hay que estar bien claros, hay que echarse un repaso de estas propiedades básicas de las derivadas, ¿ok? Porque aquí prácticamente esto es un problema básicamente de carpintería. Pero si no sabes sacar adelante la carpintería, entonces vas a obtener una expresión que de repente no es la correcta. Y entonces cuando sustituyes en t igual 0, entonces te va a arrojar un resultado que no es el deseado. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, entonces la estrategia que se escogió para poder calcular esta segunda derivada o formular la segunda derivada, okay, pues simplemente bueno, esta sería mi función f de x, mi función g de x, se aplica la regla del producto, ¿ok? Y después se empiezan a simplificar los términos y se iguala a t igual 0. ¿Bien? La primera derivada, la segunda derivada, todas las sustituciones, todas las modificaciones, hasta finalmente llegar a que el momento del segundo orden viene siendo este. ¿Okay? Fíjense que hasta este momento todavía no sabemos cuál es el valor de la varianza, solamente tenemos el momento del segundo orden. El cálculo de la varianza se obtiene en la siguiente lámina, que es simplemente agarrar esta expresión, la expresión que calculamos en la lámina anterior, esta que está aquí, y restarle el cuadrado, ¿ok? De la esperanza. Esto sería n al cuadrado menos este por p al cuadrado, ¿verdad? Y por supuesto, al uno hacer esa resta, se cancelan estos términos y nos queda que la varianza es n por p menos n por p al cuadrado, que después si nosotros sacamos factor común n por p, sería n por p por 1 menos p. O dicho de otro modo, la varianza simplemente en la variable binomial simplemente sería el tamaño de muestra por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, básicamente. ¿Ok? La probabilidad complemento, el complemento de p. Eso es pues entonces un ejercicio básico de función generatriz de momento. Como pueden ver, es un trabajo de mucha carpintería. ¿Okay? Requiere trabajo de carpintería. Hay que estar muy atentos a eso. En el ejemplo 2, ¿okay? Aquí tenemos otro clásico ejemplo, pero en este caso de variable aleatoria continua. ¿Okay? Donde tenemos entonces, este sería el típico ejemplo de una variable normal, que ya, bueno, lo veremos ya el año que viene, en enero. Después del segundo parcial, hablaremos del modelo continuo de probabilidades que se conoce como normal. La normal, por supuesto, esta es la expresión, la fórmula característica. ¿Bien? Nos dice entonces que se deduzcan la función generatriz de momento, la esperanza y la varianza. La función generatriz de momento, como la variable es continua, ¿verdad? Bueno, simplemente lo que hay que hacer es plantear la integral desde menos infinito hasta infinito. En este caso, el dominio de la variable y viene siendo, coincide justamente con menos infinito hasta más infinito. Y no hay que hacer ningún truncamiento ni nada por el estilo. Y por definición sería entonces la integral de la exponencial de t, la exponencial de t por y, ¿okay? Por la variable aleatoria, y por la función de densidad. La función de densidad que es la que nos dan aquí, la f minúscula de y. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí por supuesto llegamos a un problema típico de cálculo 2, donde hay que agarrar y hay que hacer algún tipo de sustitución mediante procedimientos de sustitución de variables. Luego se obtiene una nueva variable en la cual hay que agarrar y esto hacer un reordenamiento. ¿Ok? Esto es pura carpintería, horrible, pero es necesaria para poder hacer este tipo de trabajitos que hay aquí. Se debe buscar la forma de simplificar el exponente, ¿ok? Una manera de simplificar el exponente que tenemos acá es simplemente hacer una factorización. ¿Okay? La factorización nos permite a nosotros poder organizar mejor la información que tenemos aquí en la integral, de manera que después nosotros podamos hacer alguna simplificación. ¿Okay? Estas láminas yo se las voy a pasar a ustedes para que vean el detalle con más calma. ¿Okay? De hecho, yo creo que este ejercicio yo lo tomé también de la guía del profesor Rafael, pero yo lo desarrollé con un poquito más de paciencia, para que vean un poquito de dónde salen este tipo de cálculos. Si se cumple que
estas premisas, podemos entonces hacer ciertas simplificaciones y llegamos a que la función generativa de momento viene siendo simplemente exponencial de AT por T al cuadrado, B entre 2. Simplemente lo que hay que hacer es derivar. Se deriva la primera vez y se obtiene la media. Se deriva por segunda vez, se obtiene el momento de segundo orden, al cual se le resta al cuadrado el momento de primero. ¿Okay? Y listo. Como pueden ver, el trabajo de la función generativa de momento es bastante, si se quiere decir, mucha carpintería. ¿Okay? No tiene mucho tema teórico, no es tanto el tema estadístico en sí, sino más que todo es como más un problema de cálculo 2, ¿ok? Que dependiendo si es discreto o es continuo, pues bueno, hay que hacer o mixto inclusive, hay que hacer es pura carpintería. Aquí hay que apoyarse, muchachos. Mi consejo es, si nos toca un ejercicio de función generativa de momentos, lo que hay que hacer es apoyarse en una buena guía de series, un buen listado de series o un buen listado eh, de, de fórmulas algebraicas de factorización, ¿ok? Newton, propiedades de factorización de, de polinomios, ¿ok? Este tipo de cosas. En conclusión, podemos decir que la función generativa de momento es una herramienta para la deducción de los parámetros característicos, ¿ok? Los parámetros de esperanzas y varianza de los modelos aleatorios discretos y continuos se pueden deducir a partir de sus funciones generativas de momento. Pero, ojo, podemos también encontrar callejones sin salida, que si no sabemos cómo manejarlos, o sea, hay que manejarlos a través de ciertos artificios que de repente si no los tenemos a la mano, se nos puede complicar. La deducción de la función generativa de momento y los cálculos de la esperanza y de la esperanza al cuadrado o de la variable al cuadrado requieren de la aplicación de propiedades de series, de polinomios, de técnicas de integración como la integración por partes y el cambio de variable. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dada la complejidad de los cálculos posiblemente asociados a la deducción de la función generativa de momento, de la esperanza de X, incluso de la varianza de X para un modelo probabilístico dado, se aconseja tener a la mano estas fórmulas, ¿ok? Estos parámetros. El conocimiento de la función generativa de momento es referencia para conocer de dónde provienen las fórmulas de la esperanza de X y de la varianza de X, planteadas en términos de sus parámetros característicos. Bueno, muchachos, esto es básicamente función generativa de momento. Eh, no me quiero ir sin antes decir unas palabras finales. Vamos a pasar rápidamente me gustaría revisar rápido la guía de ejercicios propuestos y resueltos y después nos vamos. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente videoconferencia, ¿ok? Y para allá irnos después. Nos vemos en breves instantes, no se pierdan, ¿ok? Vamos a ver rapidito la guía de ejercicios.